¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce México. Yo soy Juan Rodríguez y nuevamente estoy aquí para acompañarles, orientarles en esta plática, esta sesión informativa donde invitamos a expertas y expertos en marketing y comercio electrónico para discutir las tendencias más relevantes del momento. Y como ya se podrán haber dado cuenta por el título, en el episodio de hoy estaremos explorando y platicando sobre la transformación digital y tecnológica que se convierte en un tema fundamental para el comercio electrónico del día de hoy. Y para ahondar en ello, hoy contamos con un experto en la materia, un profesional con más de 10 años de trayectoria en el mercado, habiendo sido referente y líder en proyectos para marcas como Deportes Martí y Grupo Salinas. Hablamos específicamente de Jorge Monsalve Bozada, quien es founder y general manager en Vinere. ¿Te gustaría que tus clientes disfruten de la misma experiencia al comprar tanto en tu tienda física como en tu tienda online? ¿Quieres poder crear rápidamente ofertas que tus clientes puedan utilizar tanto en tu tienda como en internet? ¿Deseas tener un sistema de tarjetas de regalo que funcione fácilmente en todos tus canales de venta? Si tu objetivo es generar una experiencia de compra que abarque tanto lo físico como lo digital, Whopping es tu solución. Esta plataforma de análisis y fidelización de clientes te ayudará a implementar servicios que se integren perfectamente tanto en tus cajas de tienda física como en tu proceso de pago online. Visita whoppingweb.com para obtener tu demostración gratuita en este momento. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come to learn with us. Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, mi querido Juan, perdóname, muy bien, todo en orden, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén escuchando. Gustazo y gracias por la invitación de estar por acá contigo. No, al contrario, el gustazo es de nosotros de tenerte por acá el día de hoy, sobre todo por lo que venía yo comentando al inicio, ¿no? Es muy relevante el tema de la transformación digital y tecnológica y sobre todo que esta conversación nos podría orientar muchísimo hacia el camino que tenemos que tomar y sobre todo hacia las herramientas que hay que comenzar a adoptar y aplicar en nuestros negocios para sumarnos a este movimiento. Pero antes de comenzar, Jorge, me gustaría que te presentaras con nuestra audiencia y nos platicaras un poquito sobre la experiencia que tienes en el mercado. Buenísimo, claro que sí, Juan, con mucho gusto. Pues bueno, por nombre ya me hiciste favor de presentar. Platicándoles un poco y brevemente de mí. De formación, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental. Recientemente fui alumno de un programa bien interesante de líderes ejecutivos de Leading Digital Transformation en Harvard Business School. Y básicamente mucho de lo que seguimos buscando es adquirir habilidades que nos ayuden a avanzar en diseñar, implementar estrategias y ejecuciones en torno al tema de transformación digital, pero sobre todo con un enfoque de alto impacto organizacional. De nada sirve para nosotros platicar o tratar de ejecutar muchas cosas si en realidad no tienen impactos positivos en los negocios. También platicabas un poquito, Juan, de mi trayectoria previa a ahora estar en el mundo de empresario. Tuve la fortuna de colaborar en varias grandes empresas, pero sin duda Deportes Martí para mí fue uno de los momentos de mayor entrada, aprendizaje a todo el mundo digital, a todo el mundo de comercio electrónico. Claro. Y no solamente en la parte de e-commerce, ¿no? Todo lo que puede llegar a englobar, nuevamente, y lo sigo diciendo en muchas de las pláticas que hacemos, lamentablemente las personas que nos dedicamos a estos tracks, si bien cada vez viene más empujado de un ámbito educativo, de formación muchísimo más robusto, pues tristemente en las especialidades aún nos forjamos en el campo de batalla, picando piedra. Y ahí fue un gran aprendizaje en Martí, entender y aprender temas logísticos, temas de pagos, fraudes, operaciones, mercadeo, comercial. Y posterior tuve la oportunidad de participar en Grupo Salinas en el proyecto de electra.com.mx y la realidad es que ahí en el 2016 fue una revolución gigante la que logramos hacer en el grupo. Mucho venía en un empuje de cuidar un poquito el negocio
contra estos grandes y gigantes que cada vez aceleran más y aceleran tantito y avanzan pasos agigantados como son Mercado Libre y Amazon, pero la realidad con el enfoque y con todo el ímpetu que siempre Grupo Salinas le ha puesto a las cosas, evidentemente Electra llegó a ser y sigue siendo un referente bien importante. Y justo ahí, Juan, es donde junto con mis socios encontramos una gran área de oportunidad para nosotros mismos, para retarnos y sobre todo para poder comenzar a entregar y a poder ejecutar este tipo de proyectos y conocimientos, pero ahora desde un lado diferente, ¿no? Te puedo decir y ahorita entramos un poquito a platicarte acerca de Viniren, uno de los grandes diferenciales que para nosotros nos marca como compañía, pues que venimos del mundo de haberlo hecho, ¿no? Pasamos por esas trincheras, entendemos cierto know-how, hay caminos en los cuales ya nos tropezamos y ese valor le entregamos de la misma manera a los proyectos en los cuales hoy participamos. Y tras 2 años y medio aproximadamente de haber relanzado todo el proyecto de Electra México, tomamos la decisión de cofundar Viniren, de encontrar nuevos caminos, de entrarle a uno de los deportes más drásticos y de más alto rendimiento, como es el mundo empresarial. Y hoy, enos aquí, después de 8 años, una compañía 100% mexicana, Juan, muy orgullosos de ello, trayendo y generando empleos en la región. Tenemos oficinas en Ciudad de México, tenemos oficinas en Monterrey. Decidimos hacer una estrategia de nearshoring, sobre todo en visión staffing hacia Estados Unidos. Abrimos una pequeña subsidiaria por allá con Viner LLC, una muy pequeña oficina en Dallas, Texas, y bueno, más de 160 colaboradores, en promedio más de 90 proyectos hoy ya lanzados y puestos en marcha, y por ahí de más de 45, 50 clientes activos al día de hoy, mi querido Juan. Buenísimo, pues primero que nada, muchísimas felicidades, Jorge, por labrar y abrir el camino a los demás players que se han sumado a lo largo del tiempo y sobre todo por este aspecto que mencionas, que es que estos 8 años les han permitido identificar áreas de oportunidad y aprender de forma continua sobre cuáles son las mejores prácticas y así nutrir, enriquecer lo que conocemos como el ecosistema digital el día de hoy. Y ahora para continuar, Jorge, me gustaría preguntarte, nosotros aquí desde Marketing for E-Commerce, al conocerlos ya estamos muchísimo más familiarizados con lo que es Viniren y cuál es su propuesta de valor, pero si pudieras definirle a nuestra audiencia cuál es su statement o cuál es la propuesta que tienen para el mercado, estaría genial. Sí, mira, nuestra propuesta y promesa de valor es realmente destapar el potencial tecnológico del negocio, claramente driveado desde aspectos tecnológicos fundamentados, ¿no? Ahorita mencionabas un poquito ahí de errores que cometimos. Yo creo que para nosotros, y no creo, estoy seguro que para nosotros los términos de errores ya quedaron en el pasado. Claro. Y simplemente son heridas y rayas al tigre que te permiten encontrar mejores alternativas, probablemente. Claro. poder frenar y entender cómo están los nuevos terrenos y a partir de ahí ejecutarnos. Pero a través de nuestra propuesta de valor que les acabo de compartir a ti, a todos los que nos escuchan o nos ven, en Viniren como fábrica de software, al día de hoy estamos divididos en 4 o 5 grandes unidades de negocio. Y digo 4 o 5, Juan, porque decidimos hacer un pequeño spin-off derivado de nuestra oficina en Estados Unidos, con toda la parte de staffing, en crearla como una 4ª unidad. Pero primordialmente ofrecemos servicios de product design y decidimos nombrarlo así porque alrededor de crear una experiencia digital existe todo un entendimiento de lo que el usuario necesita. Realmente entender lo que el usuario está buscando, que realmente el usuario es lo que espera de una marca, no nada más lo que la marca le quiere entregar al usuario, y ese mindset, ese pequeño cambio en temas de transformarnos digitalmente, pero también en nuestros interiores, de saber que la marca probablemente ya no es la que mande, sino que el consumidor es el que necesita ser escuchado y atendido. Entonces empezamos a acercar servicios como UX Research, Product Design, rehacer tema de interacciones digitales alrededor de una experiencia, ya sea digital,
diferentes experiencias físicas y sobre todo cómo las conjuntamos en un mundo omnicanal que se termina siendo el futuro y hacia donde queremos drivear muchas de las cosas, Juan. Esa como una primera unidad de negocios. Claramente, como una fábrica de software, hacemos muchos temas de desarrollo. Regularmente son desarrollos de productos llave en mano, algunos otros son desarrollos y productos hacia tiempos y materiales, que prácticamente es un tema como de staffing. Decidimos lanzar a mediados del año pasado una nueva unidad de negocios, que prácticamente es la única que hemos relanzado como unidad de negocio, que es todo un tema de evolucionar hacia la nube o ya estando en la nube, cómo mejoramos toda nuestra operación dentro de la nube. A esto nosotros lo denominamos nuestro servicio de Binary en Go Cloud, donde a través de un assessment prácticamente traemos estrategias para poder eficientar costos, claro. Evidentemente transformar el ecosistema de servicios de las compañías, pero sobre todo cómo aceleramos ese proceso de crecimiento y de mejora continua. Y ahí es donde hacemos mucho énfasis en nuestro servicio de Binary en Go Cloud, pasando por un tema también de staffing, que estamos creciendo con talento mexicano, sobre todo trayéndolo a grandes organizaciones, y un track que estamos ahí empezando a medio platicar acerca de mejorar todos las líneas, probablemente no la última milla, el mejor término, porque eso es un tema muy logístico, pero la última parte de la transacción a nivel de pagos no necesariamente es un flujo completo de una transacción de monetizar con un usuario. Hay temas de conciliaciones, hay temas de pay-ins, hay temas de payouts, y ahí orgullosamente estamos creciendo mucho con un partner nuestro que es Stripe. Y esto, Juan, te lo platico porque al final nuestra visión está dividida también en verticales. Claro. No todas nuestras unidades y no todos nuestros servicios, perdón, son necesariamente adaptados o que le puedan favorecer a todas las compañías. Entonces estamos haciendo una división por verticales, prácticamente nuestra división de vertical de Direct to Consumer, por otro lado nuestra vertical de B2B, ¿no? Y prácticamente donde tenemos un foco muy claro y donde hemos sido afortunadamente muy buenos en generarle valor a las compañías es en la vertical de retail, ¿no? Sobre todo a través del tema de e-retail, a través de comercio electrónico, comercio digital, comercio omnicanal, donde pues nuestra apuesta y grandes avances que hemos generado tocando positivamente negocios digitales como el de H-E-B, como con farmacias similares, que por cierto acabamos de hacer un Go Live con ellos, pasando por marcas bien padres como Juguetron o como Lego, en fin, próximamente algunas marcas bien interesantes también llegarán, pero en el ecosistema completo, Juan, eso es lo que al día de hoy entregamos como Binary. Buenísimo, sin duda un catálogo muy amplio y que sobre todo nos ayuda para reforzar y ahora sí entender bien la importancia que tiene la transformación digital, sobre todo para aquellos negocios que quizás están un poquito casados con lo tradicional y que no quieren dejar atrás esa operación que ya conocen y que no quieren salir de su zona de confort. Al final de cuentas es algo necesario y creo que todo esto que nos vienes platicando, sin duda alguna, les ayudará a persuadir y sumarse a este movimiento. Y ahora, por otro lado, mencionas una parte muy importante, Jorge, que es el D2C, Direct to Consumer, estas estrategias que cada vez cobran más relevancia en el mercado. Desde tu perspectiva, ¿qué significa implementar una estrategia D2C y por qué crees que ha cobrado tanta relevancia últimamente? Mira, al final venimos de una era y de una etapa donde evidentemente el retail ha ido evolucionando. Claramente en el D2C, el e-retail, pasó algo en el tiempo, ¿no? Regularmente cuando cuentas una historia es algo pasó. ¿Qué pasó algo cambió. En esta historia? Sí, ¿qué pasó en esta historia? Pues tuvimos una pandemia COVID que pareciera que fue hace muchísimo tiempo y realmente no tiene tanto tiempo que brincamos ese track e hizo que las cosas evolucionaran y que se avanzaran de manera relevante, Juan. Y este tema de evolución tan acelerada no ha hecho más que incluso generar más y nuevos retos en la compañía para estar listos y preparados, sobre todo para una constante evolución y para una alta escalabilidad. Dicho esto, implementar soluciones en la nube han hecho que el juego sea un tanto más ágil, pero también más versátil,
pero también, como tú bien lo dijiste, pues romper mucho más partes de las barreras tradicionales que al final siento que es un tema también un tanto más cultural, un Sí. tanto más de seguridad de, oye, yo aquí tengo mis servidores, aquí, yo sé físicamente dónde están mis CPUs, mis respaldos, etcétera. Y cada vez más estoy evolucionando en poder compartir tema de inclusive riesgos, pero sobre todo compartir un tema de visión de crecimiento con iniciativas para implementar este tipo de soluciones, claramente estando en la nube, pasando por varias cosas, Juan, ¿no? Sí. Temas que crecieron grandemente en términos de SaaS, ¿no? Hasta de plataformas de comercio electrónico, donde veníamos de las tradicionales plataformas on-premise, a donde ahora pues prácticamente todo lo que hacemos como software as a service, inclusive en nuestra vida diaria, ¿no? Tú Sí. escuchas Spotify, escuchas Netflix, bueno, ves Netflix, pues todo ese tipo de SaaS se han incorporado fuertemente en nuestra vida, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que estas tecnologías ya están en todos lados, están en todos los rincones de nuestra vida y de alguna u otra forma ya lo damos por sentado. No solo como usuarios creo que debemos adaptarlas, sino también de la parte de comerciantes, porque al final de cuentas son tecnologías que están revolucionando el ecosistema como lo conocemos y de alguna u otra forma tenemos que hacer este cambio en nuestra operación, en nuestra cotidianidad para adoptar y aceptar estas nuevas tecnologías que surgen. Y creo, Jorge, también que en este aspecto el tema de la escalabilidad también cobra una especial relevancia, sobre todo porque puede ser un pain para muchos de los negocios que hoy en día operan. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo permite la nube escalar la rentabilidad de los negocios y sobre todo hacer que podamos hacerle frente a temporadas de alta demanda o de lanzamientos de productos. Ya, muy buena pregunta y nada más voy a complementar un poquito de tu punto anterior, Juan. Claro, claro, claro. Imagínate nada más que este tema de pandemia, ¿no? Nos hizo acelerar en temas digitales, pues claramente a todo el mundo. Por ahí México dicen que avanzó mínimo 10x, ¿no? Sí. O 10 años de cómo venía. Nosotros tenemos la fortuna de atender también algunos negocios en la TAM y claramente quitando ecosistemas extremadamente robustos y grandes y maduros, a diferencia de lo que son el resto de la TAM, como Brasil, probablemente un poco Argentina, que también tiene una introspección y una adopción digital muy fuerte, al igual que Chile. Muchas de estas cosas las alcanzamos a ver en estas regiones donde si México aún necesita todavía seguir evolucionando, en Latinoamérica todavía hay oportunidades relevantes. Y sobre todo, ahora sí, en el término de escalabilidad, responder al tema de la necesidad del usuario y a la exigencia del usuario se ha convertido en un verdadero reto, Juan. Inclusive haciendo una ironía propia o haciendo un análisis introspectivo, pues simplemente nosotros mismos como consumidores, lejos de formar parte de una marca u ofrecer servicios de transformación digital, somos usuarios Sí. quisquillosos, somos usuarios exigentes. Sí. La inmediatez es lo mínimo que esperamos, ¿no? Sí. Me acuerdo, digo, analogía rápida, pero anteriormente para ver una caricatura, pues era sentarte a esperar que dieran las 4, 5, 6 de la tarde, poder ver tu caricatura y esperar, platicarla al siguiente día con tus amigos y esperar al siguiente día que llegue el capítulo. Hoy conté de ese tema de inmediatez, Juan, lo único que nuestros usuarios están esperando de nosotros es que estemos para ellos. Sí. Y ahí es donde entra un juego muy importante y un rol extremadamente robusto en cuanto a escalabilidad, pero sobre todo escalabilidad en tiempo real. Yo de nada me sirve como usuario pedirte a ti que tengas productos para mí o que estés disponible para yo hacerte una compra cuando tú estés listo. El negocio ahora se convirtió a cuando yo quiero, donde yo quiero, en el Y momento como quiera. como quiera, ¿no? Y te pago como puedas. Ese tema de escalabilidad, lo que permite en temas de soluciones en la nube es crecer bajo demanda, Juan. Y esa parte es extremadamente relevante, ya que los negocios necesitan la capacidad de adaptarse a esta demanda, pero sobre todo sin restricciones. Temas de nube y soluciones software as a service es lo que nos permite escalar infraestructura de manera automática y flexible,
sobre todo absorbiendo picos de tráfico en comercio electrónico y o puntos de venta físicos de nuestras tiendas. Lo decías tú ahorita como eventos de alto volumen. Sí, nos pasa, por ejemplo, en un retail cuando llega un Buen Fin o un hot sale, donde las tiendas físicas y el e-com requieren sistemas que soporten miles de transacciones simultáneas. Evidentemente, con la nube no hay límites en capacidad para esto y evidentemente lo que te entrega de beneficio como negocio es que no pierdes ventas por caídas de sistemas. Me acuerdo cuando iniciábamos estos temas de comercio electrónico, sobre todo en Martí, y si algunos de los que con los que trabajé en Martí nos llegan a escuchar, el evento, bueno, el momento más estresante, Juan, después de hacer una programación de venta, Sí. era el pasarle el forecast de tráfico a nuestras áreas de sistemas para que estuvieran preparados en saber cuántas cajas habían tenido que dejar programadas para que el sitio no se cayera. Si le dábamos al número, pues felices, ¿no? Sí, Si claro. no le dábamos al número, pasaban dos cosas. Ya habíamos tirado dinero a la basura porque teníamos servidores contratados que no se estaban utilizando. Y por otro lado, si nos pasábamos del número, o más bien el número estaba completamente rebasado a la realidad, nuestro sitio se caía. Ahí es la importancia de la escalabilidad en tiempo real y bajo la demanda del usuario y en el momento que lo necesite, Juan. Sí, claro, y creo que estas temporalidades de descuentos de alta demanda sin duda alguna hace que todo sea muchísimo más complejo, porque nosotros mismos como consumidores somos complejos, somos exigentes, cada vez somos más exigentes, somos más versátiles y creo que como marca está la obligación latente de entender estos insights, de entender estos cambios, estas evoluciones en el perfil del consumidor para poder conocer cómo funciona el mercado y entenderlo a profundidad, porque al final de cuentas termina impactando en nuestra operación y termina impactando en la forma en la que vendemos, en la que operamos y sobre todo en la forma en la que reaccionamos, que es también una parte fundamental para cada negocio, el entender cómo reaccionar y cuándo reaccionar. Y en este mismo aspecto me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué ejemplos prácticos de la vida real podrían ilustrar de una mejor forma cómo las soluciones en la nube pueden alivianar un poco o pueden hacer que la operación de los negocios sea muchísimo más rentable o sea muchísimo más efectiva? Sí, mira, podemos ver varios casos reales. En términos generales, eh, platicábamos un poquito ahorita de la escalabilidad. Bueno, creo que ese es uno de los puntos más robustos y más relevantes que se pueden ejemplificar. Uno es muy claro, ¿no? Evidentemente vas a traer tráfico y tu página web y tus puntos de venta físico, y más cuando los tienes interconectados o cuando hay una dependencia nos pasa, por ejemplo, mucho en el mundo de los groceries. Sí. La parte de inventarios, Juan, es surtida, bueno, groceries, farmacéuticos, son surtidos desde los puntos de venta físicos. Sí. Si no hay una correcta interconexión de información a ver, cuando hablamos de tiempo real, realmente es extremadamente complicado hablar de tiempo real. Sí. Evidentemente, hasta en temas de costos es complicado. Sobre todo hay un término ahí muy near real time, que es lo que más nos funciona en ejemplos tácticos y estratégicos, y este es un buen ejemplo al momento de que lo llevamos a la ejecución Claro. con los negocios de comercio electrónico o con los negocios de retail, ¿no? Propiamente, no solamente pure e-com. Otro, por ejemplo, tiene que ver con temas de seguridad y disponibilidad. Sí. Buscamos ahora tener temas 24/7, pero sobre todo con operaciones sin riesgos. ¿Por qué importa todo este tema de seguridad y disponibilidad? Porque pues también en el mundo del retail se manejan datos sensibles de nuestros clientes. Probablemente algunos sí los tenemos manejados en bóveda seguro a través de plataformas software as a service que hoy ya nos ayudan a poder contener esto, pero al final terminan siendo datos de clientes y hoy lo que más valora un usuario es que no cualquiera tenga tu teléfono, no cualquiera tenga tu correo electrónico, sobre todo porque hay una cantidad de mal uso de la información para poder caer en riesgos que el negocio no debería de estar dependiendo en. Ahora, con todo este manejo de clientes y transacciones, tema de poder llevar acciones específicas en la nube con protocolos de seguridad avanzados, como pueden ser
cifrados, autenticación multifactor, backups en tiempo real, automatizaciones de actualizaciones en cuanto a nuevos protocolos de seguridad, realmente protege a la empresa, pues no solamente contra caídas del sistema o pérdidas de información, sino también contra fraudes y contra malos manejos de los datos, ¿no? Sí. Todo un tema, por ejemplo, en el POS en la nube, pues nos garantiza que las tiendas físicas puedan seguir vendiendo, ¿no? Incluso si hay fallas de conectividad local, se pueden seguir sincronizando datos en cuanto conexiones se restablezcan, pero el objetivo es que de una manera segura tú puedas siempre seguir vendiendo o brindando tus servicios. Sí, completamente. Y qué bueno que mencionas esta parte de la ciberseguridad, porque creo que es aún un tema bastante sensible aquí en México. Como bien decías hace ratito, la pandemia nos saltó 10 años en el futuro y de alguna u otra forma muchos de nosotros tuvimos que otorgarles la confianza a muchas de las marcas allá afuera para ingresar nuestros datos. Pero a pesar de eso, la tasa de fraudes y otros temas de bastante complejidad aún hace que muchos de nosotros tengamos el miedo de ingresar, ya sea los datos bancarios, nuestra dirección, nuestro nombre incluso, porque lamentablemente muchos ataques cibernéticos y mucha información ha sido filtrada y eso de alguna u otra forma rompe con la confianza en el consumidor. Y la confianza de alguna manera es lo fundamental para una conversión, para una fidelización o incluso para una simple compra de una ocasión que nunca se repetirá. Al final de cuentas, las marcas deben priorizar la confianza en el consumidor y precisamente a través de factores o acciones que mencionas como la doble autenticación, el cifrado, que también de alguna manera pues ayuda a que nosotros como consumidores, nuevamente todos somos consumidores, todos hemos estado ahí, tengamos un poquito más de confianza y menos miedo al hacer estas compras en línea. Y ahora, Jorge, me gustaría que habláramos un poquito sobre dinero. Creo que no es sorpresa para nadie que el migrar nuestras soluciones u operaciones a la nube nos ayuda a reducir costos de forma significativa. En este aspecto, ¿de qué manera dirías que la migración a la nube puede transformar grandes inversiones en gastos operativos predecibles y cuál sería el impacto en el presupuesto de nuestra empresa? Ya, muy buena pregunta, Juan, sobre todo, y a ver, hay cosas a las cuales no podemos darle la vuelta. No voy a entrar tampoco en detalles económicos ni políticos, pero realmente en el momento en el que estamos ahora, más que nunca, todas las compañías, incluida mi compañía, incluido probablemente la compañía en la que tú trabajas, Juan, incluido tú como persona, Sí, estamos buscando lograr eficientar y hacer mucho más sí, con menos dinero. sí, completamente. ¿Por qué? Porque el contexto sobre el mundo del retail está pasando por dos momentos fuertes y pueden ser controversiales, Sí, pueden no ser controversiales, pueden ser muy benéficos para unos, pueden que otros tengan otro tipo de impactos, no necesariamente perjudiciales, pero que tienen sí, impactos diferentes, ¿no? Y en este tenor, Juan, vienen dos momentos grandes, complicados, además de todo el tema de aranceles, etcétera, que insisto, no voy a entrar en ese detalle. Existen dos grandes cosas que en el retail van a pasar en temas económicos. El primero, hay un alto impacto en el costo del aumento en el salario mínimo. sí, Y hay una tentativa extremadamente complicada en un tema de reducción de horas laborales de 48, 40 horas, que nos van a traer efectos inmediatos de mayor gasto, hablando sí, siempre con una capa de negocio. No claro. quiero tocar ahorita que claramente que se tienen que aumentar sueldos y probablemente también las personas requieren mucho más temas de tiempos y de descansos para poder estar con sus familias o atender temas personales. Sin embargo, a nivel negocio esto va a tener impactos. Sí, ¿De qué manera? Pues simplemente en aumentar plantillas, en poder tener mayores gastos operativos, pero el mismo dinero, pero ahora repartido con un poco más de personas. Y esto no hace otra cosa, Juan, insisto, que buscar hacer un tema de reducción de costos y siempre traer un tema de optimización operativa. claro. La nube elimina la necesidad de mantener infraestructuras on-premise costosas. ¿A qué me refiero con infraestructuras on-premise costosas, Juan? Tener servidores físicos, tener mantenimientos físicos, tener equipos de IT físicos dedicados in situ para poder hacer
mantenimientos, mejoras, escalabilidad u observabilidad propia de los servicios de infraestructura que se estén teniendo. Claro. Esto en la nube lo que nos permite es tener un modelo de costos basado en uso y con escalabilidad. Te voy a poner un ejemplo, Juan, y me dices si tú te acuerdas todavía de esto. Y es que esta es la mejor manera de poder hacer una analogía de cómo hemos ido evolucionando, inclusive en el momento en el que entendemos por lo que estamos hoy pagando. Sí. Recordarás tú que anteriormente, y te voy a hablar desde el área de los celulares, porque es que probablemente tú eres mucho más joven que yo, pero antes pagábamos por llamada generada, Sí. ¿no? Entonces, hacías una llamada, no te contestaban, pagabas esa llamada. Sucede un poco la misma analogía ahora. Ahora haces una llamada y pues pagas por el minuto que estás utilizando de esa llamada. Ahora estando en la nube, a diferencia de estando en el mundo on-premise, es exactamente lo mismo, Juan. Sí. Hoy nosotros tenemos la capacidad de que las compañías, además de tener un tema predictivo de gasto futuro con históricos de información a través de tráficos anteriores, pero no solamente tráfico, y lo quiero dejar en un mundo de e-com, sobre todo en el mundo retail, donde hay un tema de interacción con el WMS, sí, donde pasan temas de asignaciones de pedidos o de ingresos para poder colocar productos en los almacenes. Todo ese tipo de llamados, de peticiones, de interacciones de cualquier índole tienen un costo y evidentemente tienen un histórico. Nosotros con esta data y de la mano de las 3 nubes más importantes de las cuales hoy orgullosamente somos partners SI y también partners ISV, podemos hacer cálculos, podemos hacer mejoras, pero sobre todo llegar a este nivel de llamada telefónica. Tú necesitas o estás utilizando dentro de un servidor que ya configuramos para ti, probablemente solamente un 6-7% del CPU o de la memoria que estás utilizando de ese propio servidor. Inclusive podemos hacer temas ya mucho más avanzados, Juan, de entrar en arquitecturas denominadas arquitecturas serverless, en las cuales, pues si no estás utilizando y no hay peticiones, casi como apagar el celular, y pues no estás hablando, no tienes por qué pagar por esos servidores, ni por ese servicio. Lo prendes o se prende porque alguien lo está utilizando, entonces empiezas a pagar hacia allá. Sí. Esto en automático, Juan, trae un tema de reducciones en costos y optimización operativa gigante para las compañías. Sí, claro. Gigante para las compañías. Sí, completamente. Y creo que es justo como decíamos hace ratito, ¿no? Que son estas cosas que a veces damos por sentado o a veces dejamos pasar por alto, y una vez que llega a implementarse, realmente nos abre los ojos al potencial que puede tener y nos sorprendemos. Decimos, no me había dado yo cuenta en todos estos años que llevo de operación que puedo yo ahorrar costos operativos en esta área en específico. Y al final son estas pequeñas integraciones que tienen una cadena de resultados enorme, que al final no logramos dimensionar porque no nos sumamos aún al movimiento. Así que creo que no hay mayor argumento, no hay mayor prueba fehaciente de la optimización que nos puede dar el sumarnos a la tecnología basada en la nube. Y ahora, por otro lado, también Jorge, hace ratito mencionábamos la importancia que cobra la omnicanalidad. El hecho de que ya no todos los comerciantes venden únicamente en físico, también ya venden online, venden a través de aplicaciones y a través de diferentes canales. ¿De qué forma consideras que la nube puede lograr optimizar o hacer que se sincronicen, se homogenicen estas estrategias tanto en e-commerce como en tienda física? Ya, mira, este punto le diste desde mi perspectiva en el tema más clave en el ecosistema retail, y es la manera en la que al final tenemos que unir nuestro mundo físico con nuestro mundo digital para entregar una experiencia omnicanal. Ahora, también ha estado muy en boga durante muchos años el tema de hacer omnicanal, hacer omnicanal, hacer omnicanal. ¿Quién es el mejor omnicanal? ¿Quién está evolucionando en la parte de omnicanal? Y es complicado, sobre todo porque el término de omnicanalidad ha sufrido degradaciones, ha tenido interpretaciones diversas, y por supuesto, pues cada compañía abraza el término de omnicanalidad versus los objetivos que cada quien está poniendo. Pero para nosotros el tema de omnicanalidad es
poder atender al cliente desde cualquier punto de interacción que tengamos de manera única, constante, conectada y sobre todo descomplicada. ¿Y a qué me refiero un poquito rapidísimo con esto, Juan? Pues si yo compré en línea, pero voy a la tienda física que me queda a 5 minutos de mi casa, pues lo que yo esperaría como cliente es que esa tienda sepa que yo compré, qué pedido tengo, que hay un problema y que ahí mismo me lo resuelvan, que me hagan un cambio, que me hagan una devolución, que entre a garantía, en fin, ¿no? Y esto muchas veces, Juan, lo denomino yo como el hermoso mundo del hambre y las ganas de comer. ¿Por qué? Porque el retail va a tener 300,000 retos. Sí. El consumidor quiere seguir evolucionando, quiere seguir recibiendo experiencias diferenciadas, quiere que lo traten como el cliente cree que merece que se trate. Sí. Y por otro lado, el retail tiene que llegar a atender esas necesidades, pero además mantener su optimización en gastos y en esfuerzos. ¿Cómo lo logramos? A través de seguir evolucionando en nuestros tracks de experiencias omnicanales y en estrategias que abracen, y tú lo decías muy bien, que nuestro cliente no sea leal. Hoy claramente, y durante muchos estudios que pasaron a través del AMBO, el tiempo de entrega se convirtió en uno de los factores más relevantes, por abajo del precio o los descuentos. Claramente eso va a seguir teniendo sus fine tunings, pero sobre todo en búsqueda de la integración de los canales digitales, pues una estrategia direct to consumer ganadora necesita sincronización total entre todos estos canales de venta. Temas de la nube nos ayudan a centralizar datos, pedidos, pagos, stock, todo en una sola fuente de la verdad, garantizando que la experiencia en tienda y online sea uniforme, que es un poco lo que platicábamos de omnicanalidad. Y sobre todo, muchas arquitecturas mucho más novedosas en la nube, hoy las estamos enfocando y modificando a arquitecturas sobre todo enfocadas a eventos, donde a través de, por ejemplo, bus empresarial, operamos cada track o cada evento, como puede ser un cambio de inventario, pero ahora solamente pensando a través, ejemplo, de deltas, donde ya traes optimización y donde además traes un tema de mayor eficiencia de información para extraer realmente lo que estás necesitando, sin que esto pueda llegar a perjudicar a los sistemas centrales o a los sistemas core de negocio. Y toda esta orquestación forma parte de estrategias en la nube y en estrategias de omnicanalidad, donde existe una alta demanda de información, una alta petición de datos, y quien se encarga de administrarla y de controlarla, claro, con varias reglas de negocio, con arquitecturas bien pensadas. Nosotros, insisto, estamos trabajando mucho en temas de arquitecturas orientadas a eventos, pero sobre todo que tengan la capacidad de recibir, pero también de enviar o de actualizar datos. Es una de las maneras más relevantes de mantener esa tienda informada en tiempo real, de que Juan compró en e-com y 3 horas después fue a la tienda física y ya vieron el pedido y ya lo puede entregar o ya le puede generar una cancelación o una devolución. Y toda esa orquesta de datos, insisto, Juan, están muy enfocados en temas de nube, con un tema de costos bastante interesantes para siempre buscar las reducciones y las eficiencias necesarias para nuestros usuarios, que al final nuestros usuarios finales son los negocios retail y clientes, CTOs, CIOs, gerentes de tecnología, con los cuales podemos hacer una gran mancuerna. Claro, y creo que también una tarea muy importante de parte de las marcas es entender que el consumidor no distingue lo que es omnicanal. El consumidor no distingue, el consumidor únicamente va a llegar al canal o al punto de contacto que tenga más cerca de sí mismo, ya sea la computadora, el celular, o como bien dice, si tiene la tienda a 5 minutos, voy a ir al punto de venta físico para que me resuelvan y me atiendan de forma personalizada y de forma muchísimo más rápida. Y de alguna u otra manera, esto también nos ayuda a facilitarnos la vida, no solo como consumidores, sino también como colaboradores, como aquellos encargados de vender, porque imagínate que no lo tengamos. Sí, no, y te llega el cliente exigiéndote y probablemente tú en tu sistema, oye, pues yo no he visto que has comprado. ¿Cómo? Compré hace 3 horas, deberías de saber. Pues sí debería, pero no puedo verlo, no lo sé. Sí, es complicado, Juan.
Sí, sin duda es complicado. Creo que también porque tiene que ver con el hecho de que recientemente hemos confundido mucho el término de multicanal con omnicanal y eso mismo nos lleva a querer estar en todos los canales, cuando no es completamente necesario tener presencia en cada uno de ellos, simplemente es priorizar aquellos que mejor nos funcionen y elegir de forma concienzuda en dónde queremos estar y por qué tenemos que estar ahí para nuestros clientes. Y ahora, por otro lado, Jorge, ya platicamos en todo este episodio sobre la tecnología basada en la nube y por qué tenemos que apostar por ella. Ya dimos distintas razones, distintos motivos, pero si pudieras resumir en una sola palabra o en un solo statement, ¿por qué tenemos que adoptar y apostar por estas tecnologías? Muy buena pregunta, porque también va un poco en contra de muchas de las visiones que hoy ya tenemos Sí. completas de negocio, pero sin duda, voltear a ver este tipo de estrategias, pensar en cómo no solamente llego a la nube, Juan, porque también hay que aplaudir a muchos Sí. de los retailers que hoy tienen una estrategia extremadamente sólida en la nube. Ujú. No solamente es pensar en los que no están, que ahora Sí. estén, Sí. pero también en los que ya están ahora, cómo esto lo convertimos en el maravilloso mundo de juego de digital o de Ujú. transformación digital, donde una vez que arranca un proyecto, jamás termina, No. Juan. Y es una constante evolución para lograr siempre tener mejores resultados, pero claramente los cimientos para poder acelerar todo este tipo de cambio, hoy los traemos muy basados en un tema de evolución y de llegada a la nube, dependiendo de cada uno de los negocios en la etapa en la que estén. Pero sobre todo, lo voy a abrazar, Juan, desde un aspecto que hemos estado escuchando, viendo y abrazando desde hace tiempo. Hoy el reto es extremadamente financiero. Sí. Eh, no está sencillo el asunto, por llamarlo de Ujú. cierta manera. Entonces, hacer un mix entre montar una base sólida que te permita crecer y evolucionar flexiblemente, pero que también te traiga los tintes de seguridad, pero que ante todo esto puedas tú presentar ahorros y reducciones en tus gastos OPEX, en tus gastos operativos de mes a mes, debería de ser sin duda uno de los puntos en los cuales más nuestras áreas de tecnología deberían estarse fijando para no comprometer la experiencia, para poder tener un tema de reducción de costos, Ujú. pero sobre todo para estar preparados para que podamos escalar a niveles que nuestros negocios o nuestras áreas comerciales o nuestras áreas de marketing quieran llegar. Ese sería un poco el toque y el enfoque, Juan, del por qué abrazar temas de nube. Sí, definitivamente, sin duda, el desafío más latente, el más fuerte que hoy nos importa es el tema financiero y creo que vamos por buen camino. Es un camino que sin duda alguna se está abriendo muchísimo más por todos estos players financieros que se suman día con día a participar en el ecosistema. Cada vez surgen más, tanto nacionales como internacionales, y esto de alguna manera pues abre la puerta hacia la inclusión financiera, hacia la inclusión tecnológica, que hoy también nos ocupa. Y a pesar de que México aún tiene un largo camino por recorrer y aún tenemos bastantes desafíos, bastantes barreras por ir derrocando poco a poco. Y ahora, por otro lado, Jorge, también platicábamos un poquito sobre el catálogo de Bineren y sabemos que es bastante amplio. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a aquellos que nos están escuchando en este momento y por qué dirías que el catálogo de Bineren podría impulsarles no solo su negocio, sino también sus ventas y sobre todo optimizar un poquito sus tareas del día a día? Ya. Igualmente, antes de cualquier otra cosa, Juan, gracias por la plática. Ha estado extremadamente padre y fluida. Gracias nuevamente, insisto, por tenernos acá con ustedes. Y yo te diría que para poder compartir a todos los que nos escuchan, ven, siguen, uno de los puntos también más relevantes sobre lo que como compañía hacemos es primero entender de una manera consultiva realmente en qué momento es en el que están y Sí. casarlo con los objetivos que ustedes están buscando. De nada sirve hoy querer tener, y porque es una analogía, querer comprarte el Ferrari porque te alcanza para el Ferrari, porque te Ujú. gusta el Ferrari, porque Ferrari es el mejor probablemente coche de carreras que exista, pero ¿para qué lo quieres tener si va a estar estacionado en tu cochera?
Hay una analogía muy padre de esto, que no solamente es tener el coche, sino que también el camino esté preparado. De Sí, nada te sirve correr el Ferrari en terracería, pero pues tampoco de nada te va a servir tener el bochito cuando lo que tienes enfrente es una pista de Fórmula 1. sí, claro. Ese es parte del gran valor que nosotros ofrecemos como compañía, lejos del catálogo de servicios o unidad de negocios que estamos trayendo hoy para ofrecer, Juan. Es realmente permítanos entender y escuchar cuáles son sus problemáticas para que con mucho gusto nosotros podamos hacer un análisis y un enfoque. Rápidamente, temas de la nube, nosotros tenemos un periodo de discovery dependiendo del tipo de negocio, tamaños, locaciones, en fin, hay una serie ahí de puntos que nosotros analizamos, Juan. Nosotros tenemos pues 3 tipos de assessment con los cuales entendemos primero y conocemos qué tienen para poder hacer un diagnóstico y con base en ese diagnóstico poder hacer una propuesta de ejecución o de proyecto per se para poder ya sea hacer un tema de migración a la nube, hacer temas de mejoras constantes sobre la nube, pero evidentemente separado, primero entendiendo y después proponiendo. Sí. De nada sirve que hoy escuchen todo lo que escuchen y digan yo quiero eso si realmente no hay un tema de confianza y de plática. Y agregaría, Juan, por último, que no perdamos de vista el latente mundo de la ciberseguridad que hoy nos acecha. Tristemente, y lo digo constantemente en muchas pláticas que tengo con socios comerciales, con socios de negocios, yo cuando era pequeño, a mí mi mamá me decía que cuando empezara a andar en bicicleta solamente iba a conocer 2 mundos, el mundo de cuando me caiga de la bicicleta y el mundo de que ya me caí de la bicicleta. Sí. No existe otro mundo. Tristemente, ahora llevándolo a esa analogía yo al mundo corporativo, pues solamente existen 2 tipos de empresas, Juan. Empresas que ya hackearon y empresas que probablemente vayan a hackear. Sí. El tema está rudo. Ahí también hay que ponernos bastante las pilas y evidentemente acercarlos a través de soluciones que, si bien es un tema basado en la nube con aspectos bastante sólidos de seguridad, pero también con un abanico de cosas que podemos traer a la mesa en pro de mantener estos aspectos sólidos. Sí. El mensaje sería ese, Juan, ¿no? Permítanos conocerlos, entender su problemática y con muchísimo gusto acercaremos algún beneficio que realmente destape el potencial de sus negocios. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Jorge. Ahí lo tienen, sobre todo esta reflexión final sobre el tema de ciberseguridad. Reiteramos, no dejémoslo a la ligera, no nos confiemos. Es un tema que nos ocupa a todos el día de hoy porque compromete a millones de usuarios en todo el mundo y también a las marcas. Marcas de gran calibre, de talla internacional e incluso global han sido hackeadas. Entonces, por favor, no nos lo tomemos a la ligera y sobre todo contribuyamos a proteger la información de los usuarios y también de nosotros. Por último, Jorge, antes de cerrar ahora sí oficialmente esta maravillosa entrevista, ¿podrías compartirnos algún proyecto o alguna iniciativa que tengan en puerta desde Vineren? Mira, estamos escalando fuertemente en una estrategia comercial y de comunicación muy aterrizada y muy enfocada. Puntos muy cruciales que son para nosotros es expandir también nuestra parte de servicios. Probablemente y como punto estratégico, tener todo basado en una sola red, inclusive de partners, para nosotros es un punto que seguramente vamos a estar evolucionando también constantemente. Claro. Y sobre todo, un poco complicado, pero en este mundo empresarial, pretender que todos los negocios los vamos a seguir haciendo con nuestros vecinos de arriba de Estados Unidos, pues está complicado. Sí. Para Vineren se vienen temas de crear nuevos puentes, ¿no? Sí. Y hay un lema que tenemos en conjunto con otra red padrísima de networking en la cual participo, que es Corporate Connections. Tenemos una iniciativa bien padre de hacer temas de building bridges con otras regiones. Por ahí estamos trabajando fuertemente con Canadá para ofrecer servicios también, tema de staffing, para entender cómo están las tecnologías de aquel lado.
Y pues bueno, un poquito de lo que se viene para nosotros es eso, abrazar temas de innovación, de transformación, y sobre todo el reto de la búsqueda constante de este año y probablemente los años futuros, de buscar siempre traer soluciones que en verdad impacten sus negocios, que verdaderamente impacten sus negocios, pero que también tenga un tema de reducciones y de ajustes económicos en sus organizaciones de manera considerable. Buenísimo, Jorge, pues ahí estaremos pendientes de todas estas innovaciones que lleven a cabo en Bineren próximamente, y también muchísimas felicidades por esta iniciativa que toman ustedes de construir puentes comerciales más allá de Estados Unidos. Recordemos que este es un mundo inmenso, hay muchísimas personas, muchísimos partners allá afuera que nos pueden brindar su apoyo incondicional, así que acerquémonos a ellos y construyamos nuevas relaciones comerciales significativas. ¿Algo que te guste agregar antes de despedirnos? Nada, nuevamente, gracias. Síganos, estamos en LinkedIn, está nuestra página oficial, contáctenos y con muchísimo gusto estaremos un espacio gustoso de conocerlos y de platicar cómo podemos traer valor a sus negocios. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, y sin más, nos estamos escuchando la siguiente semana con otra invitada o invitado. Muchísimas gracias, adiós.